Gracias por ver el video. Somos la Universidad Médica de YouTube. 先生、3件目の病院なんです。ここで検査をしてもらいの女性の患者さん。MRI も血液検査も異常なし。でも頭痛は毎朝確実に彼女を襲っていました。En el hospital te dijeron que no hay nada normal, pero tienes síntomas. Ese malestar está ahí, y no es solo tu imaginación. Hoy te voy a presentar, podría ser una señal de tu cuerpo causada por la depresión. También se le llama depresión enmascarada. En un gran estudio internacional se informó que aproximadamente la mitad de los pacientes con depresión que acuden a consulta externa lo hacen solo por síntomas físicos y no por síntomas emocionales. Es decir, la mitad de los pacientes con depresión acuden a medicina interna y no a psiquiatría. Así que en el video de hoy les voy a presentar 10 señales físicas de la depresión que muchas personas pasan por alto. Incluso si los exámenes médicos no muestran ninguna anomalía, he visto a muchos pacientes como médico general y entre ellos he diagnosticado depresión, trastornos de adaptación y estados depresivos. He tenido muchísimos casos de este tipo, así que en la primera parte de la clase de hoy explicaré por qué la depresión produce síntomas físicos y el sorprendente mecanismo detrás de esto. En la segunda parte les presentaré 10 señales físicas de la depresión: dolor de cabeza, pesadez estomacal y otros síntomas que uno nunca imaginaría que pueden ser causados por la depresión. Incluye síntomas realmente inesperados. Y en la tercera parte hablaré sobre métodos sencillos de autoevaluación y cuándo deberías consultar a un especialista. También hablaré sobre cómo deberías acercarte y qué palabras usar si alguien a tu alrededor está pasando por esa situación. Y en la segunda mitad del video no solo hablaré de los síntomas físicos, sino también de 5 cosas que pueden desaparecer de tu vida sin que te des cuenta. Enfocarse no solo en los síntomas que aparecen, sino también en las cosas que se pierden es una clave para notar la depresión. Por favor, escúchame hasta el final. Primero, voy a romper una creencia común que tienen. La depresión no es una enfermedad de la mente. La depresión es una enfermedad legítima causada por la disminución de la función cerebral. El cerebro es, por así decirlo, el comandante en jefe que dirige todo el cuerpo. Da órdenes al corazón para que lata, al estómago para que digiera, a los vasos sanguíneos para que se expandan. Todo funciona por órdenes del cerebro. Cuando ese comandante se queda sin energía, ¿qué sucede? Los subordinados, que ya no reciben órdenes, empiezan a perder el equilibrio en varias partes del cuerpo. Esa es la verdadera naturaleza de los síntomas que aparecen en el cuerpo. Vamos a profundizar un poco más. En la depresión ocurren 3 cambios anormales en el cerebro. El primero es la disminución de la serotonina. La serotonina es una hormona que ayuda a estabilizar el estado de ánimo. De hecho, el 90% de la serotonina del cuerpo se encuentra en los intestinos. Es decir, cuando la serotonina en el cerebro disminuye debido a la depresión, la serotonina en los intestinos también se ve afectada y se desestabiliza. Por eso, la depresión puede causar síntomas digestivos como diarrea o estreñimiento. La segunda es el descontrol del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene el nervio simpático, que es como el acelerador para pelear, y el parasimpático, que es como el freno para descansar. También está el nervio parasimpático. En la depresión, este acelerador se queda presionado todo el tiempo. Por eso ocurren síntomas como palpitaciones, sudor frío, manos frías o mareos. Esos son síntomas que aparecen porque el cuerpo siempre está esforzándose. Y el tercer punto es la liberación continua de cortisol. Quizá no estés familiarizado con la palabra cortisol, pero también se le llama la hormona del estrés. Es decir, es una hormona que ayuda al cuerpo a superar el estrés. En la depresión, como el estrés continúa para poder superarlo, esta hormona del estrés, llamada cortisol, se libera constantemente. Normalmente, el cortisol tiene un ritmo en el que es más alto por la mañana y más bajo por la noche, pero en las personas con depresión, este ritmo se altera, así que aunque se despierten por la mañana, no se sienten descansados, y aunque duerman por la noche, sienten que no han descansado. Hay personas que presentan estos síntomas. Al escuchar hasta aquí, creo que algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta. La depresión no ataca al cuerpo porque sea tu imaginación o porque seas flojo. De hecho, dentro del cerebro están comenzando a ocurrir cambios físicos y químicos reales. El señor A, un hombre de 60 años, acudió a consulta externa por una sensación de pesadez estomacal de causa desconocida que ha persistido durante medio año. La endoscopía no mostró ninguna anomalía y tampoco se encontraron problemas en los análisis de sangre ni en el ultrasonido. También probó 3 tipos de medicamentos, pero ninguno le funcionó. Él dijo lo siguiente: doctor, ¿será que ya no voy a poder comer? Me dicen que no tengo ninguna enfermedad. ¿Será que esto es solo una debilidad mía que nadie en el trabajo ni nadie más puede entender? Habló con una expresión deprimida y sin fuerzas. Entonces, de repente, le hice una pregunta.
Últimamente ha estado tomando algo por las noches. Él pensó un poco y respondió: ahora que lo menciona, en estos 2 meses no he abierto ni una sola cerveza. Al señor A siempre le había encantado tomar algo por las noches, pero él ni siquiera se había dado cuenta de que lo había dejado. Él decía: como tengo el estómago pesado, supongo que dejé de tomar, pero probablemente el orden es al revés. La depresión llegó primero, y cuando uno tiene depresión ya no puede disfrutar de esas cosas, así que dejó de tomar por las noches. Y debido a la relación con el sistema nervioso autónomo y la serotonina que mencioné antes, aparecieron síntomas en el aparato digestivo como la pesadez estomacal. Tanto la persona misma como los pacientes, e incluso a veces los profesionales de la salud, piensan que es un problema del estómago, pero el verdadero culpable estaba más profundo. Este es solo un ejemplo, pero ¿qué otros síntomas existen? Aquí es donde comienza el tema principal. En la segunda parte, les presentaré 10 señales de depresión que aparecen en el cuerpo. Las 10 peores señales de depresión que aparecen en el cuerpo. El puesto número 10 es este: dolor de cabeza más fuerte por la mañana. Doctor, me duele la cabeza desde el momento en que me despierto. Muchas personas con depresión se quejan de dolores de cabeza intensos, especialmente por la mañana. Los dolores de cabeza comunes, que no son causados por la depresión, suelen aparecer más bien por la tarde. Esto se debe a la alteración en la secreción de cortisol, de la que hablé en la primera parte, la hormona del estrés, que normalmente debería alcanzar su punto máximo en la mañana. En la depresión se descontrola de manera excesiva. Como resultado, desde el momento en que se despiertan, los vasos sanguíneos del cerebro se contraen, lo que hace que las personas con depresión sean más propensas a tener dolores de cabeza. Según estudios en el extranjero, se ha informado que las personas con depresión tienen 3 veces más riesgo de sufrir migrañas. Y como dato curioso, también hay informes que indican que las personas que sufren de migrañas tienen aproximadamente 5 veces más riesgo de desarrollar depresión. Así que la migraña y la depresión tienen una relación bidireccional. Y las personas con depresión suelen estar en un estado constante de tensión, lo que puede hacer que los vasos sanguíneos se contraigan y causar dolor de cabeza, o que tengan el cuerpo tenso y los músculos de los hombros y el cuello se ponen rígidos, lo que también puede causar dolor de cabeza debido a la tensión muscular. Si tienes dolor de cabeza por las mañanas durante más de un mes, puede que no sea por dormir mal o por cansancio. Las 10 peores señales físicas de la depresión. El puesto número 9 es la rigidez en los hombros. Aunque vayas a un masaje, al día siguiente vuelves a estar tenso. Esta también es una queja que escucho sorprendentemente a menudo. Como mencioné antes, con la depresión, el sistema nervioso simpático está constantemente activado. Es como si tuvieras el pie en el acelerador todo el tiempo. En otras palabras, es como si los músculos del cuerpo estuvieran en modo de combate, siempre tensos. El cuello y los hombros sostienen la cabeza, que es la parte más pesada, por lo que son las áreas donde más fácilmente se siente el cansancio. Incluso la rigidez en los hombros, que en ortopedia te dicen que no tiene ninguna anomalía. Si llevas meses con ese malestar, ten cuidado. Puede que no sea un problema muscular, sino que se deba a órdenes excesivas del cerebro. Las 10 peores señales de depresión que aparecen en el cuerpo. Aquí está la número 8. Sensación de pesadez estomacal sin anomalías detectadas por la endoscopía. ¿Recuerdas la historia del señor A que mencioné antes? Aunque la endoscopía no mostró ninguna anomalía, sentía el estómago pesado, como si hubiera tragado una bola de plomo. Para explicar esto, es bueno conocer el concepto de la conexión cerebro-intestino. Como mencioné en la primera parte, el 90% de la serotonina, la hormona que estabiliza el estado de ánimo, se encuentra en los intestinos. Es decir, cuando la serotonina en el cerebro se agota debido a la depresión, también afecta el movimiento del estómago e intestinos, volviéndose más lento. Podríamos decir que el tracto digestivo también está en un estado depresivo. Por eso, aunque tomes medicina para el estómago, no funciona muy bien. Incluso con una endoscopía te dicen que no hay ninguna anomalía. Esa pesadez estomacal podría ser causada por la depresión. Aunque no haya anomalías visibles, también existe un trastorno funcional del estómago e intestinos llamado dispepsia funcional. Ya he hablado de esto en videos anteriores, así que si te interesa, revisa la descripción después de este video. Las 10 peores señales físicas de la depresión. Número 7. Palpitaciones continuas aunque el electrocardiograma sea normal. Sientes que el corazón se te va a salir, pero en el hospital te dicen que no hay nada anormal. La señora B, una mujer de 60 años, también pasó por esto. Incluso se le realizó una prueba llamada Holter, que registra el electrocardiograma durante 24 horas. El resultado fue completamente normal, pero ella sentía inquietud en el pecho todos los días. Cuando le pregunté, esto fue lo que dijo: últimamente te has estado bañando en la tina. Ya solo me baño con regadera. Al escuchar con atención, me di cuenta de que ella, quien nunca había dejado de meterse a la tina en toda su vida, ahora solo usaba la regadera. La tina que tanto le gustaba había desaparecido de su vida desde cierto día. Y había días en los que ni siquiera tenía energía para bañarse con regadera. Así que, en realidad, los cambios en su cuerpo se estaban reflejando en estos pequeños hábitos de vida.
¿Por qué? ¿Por qué se producen palpitaciones con la depresión? Quienes han escuchado hasta aquí tal vez ya lo entiendan. Es porque el sistema nervioso simpático está demasiado acelerado, ¿verdad? El cuerpo está pisando el acelerador todo el tiempo, así que el corazón empieza a latir más rápido. Sin embargo, aunque vayas al departamento de cardiología, en la mayoría de los casos te dirán que no tienes ninguna anomalía. Las 10 peores señales físicas de la depresión, puesto número 6, alternar entre diarrea y estreñimiento. Las personas con depresión suelen tener evacuaciones intestinales inestables. Un mes pueden tener diarrea y otro mes estreñimiento. Esto también es un trastorno de la conexión cerebro-intestino. Es lo que se llama síndrome de intestino irritable. Hay personas que sufren dolor abdominal y alternan entre diarrea y estreñimiento. Y en muchos de estos casos, en realidad, la depresión está oculta. Así que, si tienes síntomas como diarrea, estreñimiento o molestias estomacales que persisten, también deberías prestar atención a tu estado emocional. En la tercera parte hablaré sobre cómo hacer un autochequeo. Los síntomas físicos de la depresión. Aquí está el puesto número 5 de las peores señales. Fiebre leve de origen desconocido, como 37.2 grados que ya lleva un mes. Un paciente que visitó 3 hospitales y luego vino a mi consulta. Incluso después de hacerle análisis de sangre, el valor de inflamación llamado CRP no mostró ningún cambio y tampoco hubo anomalías en las pruebas de infecciones. Tampoco es una enfermedad autoinmune. De hecho, incluso en la depresión pueden presentarse casos de fiebre alta sin causa aparente, o sea, el cuerpo puede mantener una temperatura elevada. Una de las causas que se considera es la secreción anormal de una hormona del estrés llamada cortisol. Esta hormona, el cortisol, está relacionada con la regulación de la temperatura corporal, así que cuando el equilibrio de esta hormona se altera, puede ocurrir que la temperatura del cuerpo se mantenga alta. Si no lo sabes, no te das cuenta, ¿verdad? Jamás imaginarías que el estado del cerebro puede cambiar la temperatura corporal. Es uno de los síntomas que realmente quiero que conozcan. Las 10 peores señales de la depresión que aparecen en el cuerpo. Aquí está la número 4, entumecimiento y sensación de frío en manos y pies. Si piensas en el desorden del sistema nervioso autónomo causado por la depresión, tal vez lo entiendas. Cuando la depresión altera el sistema nervioso autónomo, los vasos sanguíneos de las manos y los pies se contraen. Debido a esto, el flujo sanguíneo en las manos y los pies disminuye, lo que puede causar que la temperatura corporal baje y se sientan fríos o entumecidos. ¿Por qué? ¿Por qué los vasos sanguíneos de las manos y los pies se enfrían cuando el sistema nervioso simpático se activa demasiado? Si piensas en la razón, es más fácil recordarlo. El sistema nervioso simpático también se le llama el instinto de lucha o huida, y cuando de repente te encuentras con un oso, tu corazón empieza a latir rápido, ¿verdad? Esto sucede porque el acelerador del sistema nervioso simpático se pisa de golpe. Como suele decirse, en situaciones extremas uno saca una fuerza fuera de lo normal, y el corazón bombea con fuerza y envía sangre por todo el cuerpo. El flujo sanguíneo también aumenta en los músculos, lo que te permite tener fuerza y correr para escapar. Ya sea que huyas o luches contra el oso, el cuerpo comienza a prepararse para estas situaciones. ¿Y por qué los vasos sanguíneos de las manos y los pies se contraen de repente? Es porque el corazón, el cerebro y los músculos, los vasos sanguíneos de las manos y los pies, se cierran para concentrar el flujo sanguíneo en los órganos importantes para pelear. Por cierto, esa es también la razón por la que el movimiento del estómago se vuelve más lento. Cuando estás peleando con un oso, no es momento de estar digiriendo alimentos, así que el movimiento del estómago se detiene temporalmente. Me desvié un poco del tema, pero por eso las manos y los pies siempre se sienten fríos y entumecidos. Si tienes esos síntomas, si te haces exámenes y te dicen que no hay ninguna anomalía, puede que eso esté reflejando un problema en el sistema nervioso central, en el cerebro. Las 10 peores señales físicas de la depresión. El tercer lugar es este. Aquí está. Zumbido en los oídos y pesadez detrás de los ojos. Hay un zumbido constante en el fondo de los oídos y un dolor persistente en el fondo de los ojos. De hecho, esta también es una queja que se ve a menudo en personas con depresión. En el otorrino o en el oftalmólogo no encuentran ninguna anomalía, pero para la persona todos los días le duele detrás de los ojos y tiene zumbido en los oídos. Realmente son síntomas muy difíciles de soportar. Se dice que son señales de que el cerebro está sobreexcitado. Tanto la audición como la visión son procesadas constantemente por el cerebro. Esa parte encargada del procesamiento se ve afectada por la depresión y empiezas a sentir cosas que normalmente no sentirías. Empiezas a percibir zumbidos en los oídos o a interpretar erróneamente las sensaciones detrás de los ojos como dolor, y ocurren estos fallos en el funcionamiento. Creo que es fácil recordar que los trastornos en la audición y la visión, que están conectados directamente con el cerebro, tienden a ocurrir con mayor frecuencia en enfermedades cerebrales como la depresión. Los síntomas físicos de la depresión, las 10 peores señales. Aquí está la número 2. Cambios repentinos de peso. Si en un mes, sin hacer nada, tu peso disminuye más de 3 kilos o aumenta más de 3 kilos,
Eso también es una señal importante. El cambio de peso no solo se debe a cambios en la alimentación. La hormona del estrés, como el cortisol que mencioné antes, facilita la acumulación de grasa y hasta altera el metabolismo de los líquidos. Puede causar hinchazón en el cuerpo o hacer que subas de peso fácilmente, incluso si no comes mucho. Estos son los cambios que pueden ocurrir. Por supuesto, la depresión puede hacer que disminuya el apetito y que comas menos. Creo que estos cambios son fáciles de notar. Sin embargo, en un tipo especial de depresión, hay personas que, por el contrario, comen en exceso como respuesta al estrés. Recuerda que también existe el tipo en el que se aumenta de peso. Los 10 peores signos físicos de la depresión. El número 1 es este: cansancio que no desaparece aunque duermas mucho. Creo que este es el signo que más se pasa por alto. Aunque estés acostado en la cama durante 8 horas, desde el momento en que te despiertas en la mañana, tu cuerpo se siente pesado como si fuera de plomo. Eso es una señal de que la calidad de tu sueño está deteriorada. Aunque duermas, tu cerebro no entra en modo de descanso. Esto se debe a que el cortisol sigue produciéndose incluso durante la noche. Duermes lo suficiente, pero no logras recuperarte del cansancio. Si este estado dura más de 2 semanas, podría ser una señal de que estás en la antesala de la depresión. Hemos visto 10 señales. He mencionado varias señales de la depresión, pero creo que la mayor pista sobre la depresión no está solo en los síntomas, sino que la mayoría de las veces se encuentra en su vida diaria. Por eso, en la consulta externa, suelo preguntar: ¿qué cosas has dejado de hacer últimamente? Por ejemplo, ya no lees el periódico ni ves la televisión, has dejado de tomar alcohol, ya no te bañas, pasas menos tiempo hablando con tu familia, o has dejado de cocinar, que era tu pasatiempo. La persona misma muchas veces no se da cuenta de esto. Quienes primero se dan cuenta suelen ser la familia o las personas cercanas. Cuando ya aparecen estos síntomas, puede que ya sea una señal de advertencia amarilla o incluso roja. Por favor, recuerden que antes de que aparezcan los síntomas, primero desaparecen los hábitos. Tal vez algunos de ustedes se hayan sentido preocupados al escuchar esto. Puede que piensen: ¿y si yo tengo depresión? ¿Y si algún familiar la tiene? No se preocupen, lo que sigue es lo más importante. Primero, hagamos una autoevaluación. Si de las 3 cosas que voy a mencionar ahora, aplican 2 o más en su caso, por favor consideren acudir al hospital. Primero, de las 10 señales que mencioné en la segunda parte, tienes 3 o más síntomas. Segundo, en medicina interna u otras especialidades médicas te han dicho que no tienes ninguna anomalía. Tercero, tienes 2 o más hábitos que han desaparecido de tu vida sin que te dieras cuenta. Si tienes estos síntomas, debes consultar a tu médico de cabecera, y si no tienes uno, considera acudir a un psiquiatra. Los psiquiatras son especialistas que tratan la depresión, los trastornos de ansiedad, el trastorno bipolar y enfermedades de la mente y el cerebro. Aunque tengas síntomas físicos, si la causa principal está en el cerebro, será necesario recibir tratamiento en psiquiatría. Nunca es porque seas débil de carácter. Como mencioné al principio, no es que te haya pasado por ser una persona débil. La causa de la depresión no es la fortaleza mental. Se dice que la depresión ocurre por una combinación de factores como la genética, el entorno, el contexto de la época y muchas otras cosas. Por favor, considera que es una enfermedad del cerebro, así que es importante que descanses bien tu mente y pienses en recibir tratamiento. Y si crees que alguien a tu alrededor podría estar experimentando estos síntomas, hay algo que me gustaría decirte. Por favor, ten en cuenta estas 3 cosas. No le digas que está siendo flojo. La persona misma es quien más se culpa. Decirle que es flojo podría empeorar sus síntomas. Segundo, no lo invites a distraerse a la fuerza. En caso de que la persona tenga depresión, el tratamiento para ella es descansar y acudir al médico. Es muy importante enviarle el mensaje de que te preocupa, pero debes tener cuidado con tratar de sacarlo a la fuerza o insistir en que salga. Tercero, escuchar lo que tiene que decir. Si quieres hacer algo por esa persona, lo que puedes hacer es escuchar lo que tiene que decir. No se trata de forzar a la otra persona a hablar ni de imponerle las soluciones que tú crees correctas, sino de estar a su lado cuando quiera hablar. Cuando en una conversación casual o en un saludo surjan palabras importantes de la otra persona, creo que es importante recibirlas con atención. Y si en el transcurso de la charla surge la preocupación y le aconsejas, por ejemplo, que consulte con un médico, creo que ese tipo de consejo es muy bueno. Pero simplemente estar a su lado, solo con eso, creo que para la otra persona es un gran apoyo. Se dice que si la depresión se detecta temprano y se trata rápidamente, la recuperación también es más rápida y el riesgo de recaída es menor. Si crees que esto podría aplicarse a tu caso, aunque sea un poco, he publicado videos sobre el tratamiento de la depresión y también sobre los criterios de diagnóstico para hacer un cribado de la depresión.
Si gustas, después de esto puedes verlos desde la descripción. Ahora, aquí está el resumen del video de hoy. Primero, la mitad de los pacientes con depresión acuden a consulta solo por síntomas físicos. Segundo, si tienes dolor de cabeza por la mañana, pesadez estomacal, palpitaciones, fiebre leve o sensación de fatiga durante más de un mes, existe la posibilidad de que sea depresión. Tercero, los hábitos desaparecen antes que los síntomas. Cosas que te gustaban, conversar con la familia, cuidar tu apariencia, dejar de bañarte, estos cambios pueden aparecer primero. Cuarto, si tienes dudas, consulta a tu médico de cabecera o a un psiquiatra. ¿Qué te ha parecido? Espero que este video te haya sido de ayuda, aunque sea un poco. Me encantaría que dejaras en los comentarios tus experiencias, lo que sentiste o lo que aprendiste. Y también, si puedes darle like o dislike a este video, lo tomaré como referencia para el próximo video. Además, estoy distribuyendo de forma gratuita un archivo PDF que resume las 10 señales de las que hablé en el video de hoy. Preparé este material para que puedas revisarlo cuando quieras, así que si te interesa, regístrate en la cuenta oficial de Line desde la descripción y escribe Shiryu en hiragana. Así te enviaré el material de inmediato. Y en la Universidad Médica de YouTube seguiré compartiendo diversa información sobre salud desde la perspectiva de un médico en activo que realmente diagnostica y trata la depresión. Me haría muy feliz si te suscribes al canal antes de que olvides cuál es. Entonces, nos vemos en el próximo video. Como médico de medicina general, aprendí de mis pacientes cómo vivir sin envejecer a partir de los 70 años. Yo también quiero vivir así. No sabía que existía una forma de vida como esta. Está lleno de historias que aprendí de muchos pacientes. Conversar con amigos es más importante que hacer ejercicio. Los medicamentos, mejor restar que sumar. Está lleno de la sabiduría que me enseñaron mis mayores sobre cómo vivir sano y feliz sin importar la edad. Por favor, échale un vistazo desde la descripción.